Buenas tardes. El Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica les brinda un cordial saludo a las personas agremiadas y público en general a la charla Análisis y Perfilación Criminológica. La perfilación criminológica representa uno de los temas más interesantes dentro de las criminologías y las ciencias policiales. Es una técnica de gran importancia que nos permite determinar características básicas que nos orienta para determinar quién es la persona o las personas que cometieron un hecho delictivo y cómo lo llevó e incluso permite determinar las posibles motivaciones. Esta información podría determinarse en el caso de que una vez detenida una persona, el perfil se compare y se logre determinar qué características sí coinciden con la persona y cuáles no. Eso también permitirá ampliar las bases de la investigación. Hoy contamos con la presencia de la señora Mónica Ramírez Cano, quien dispone de dos doctorados en criminología y otro en criminología y delincuencia juvenil por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Además, cuenta con una maestría en ciencias penales con especialización en criminología en el Instituto de Ciencias Penales de la Ciudad de México. Tiene una licenciatura en psicología por la Universidad La Salle en México y ha llevado a cabo investigaciones en técnicas del perfil criminológico en México, homicidas en reclusión, adolescentes y jóvenes en contacto con la ley. Colaboración y ejecución del proyecto del perfil criminológico del agresor sexual portugués en el Instituto Superior de la Policía Judicial y Ciencias Criminales de Portugal. Cuenta con una amplia experiencia en actividades de docente, imparte módulos de maestría, conferencista y talleres en universidades e instituciones de seguridad pública, tanto en México, España y Portugal. De esta manera le damos la cordial bienvenida a la licenciada Mónica Ramírez Cano. Buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan esta tarde para platicar de una temática que es de verdad muy interesante y ha sido pues toda mi vida entera. Es mi pasión. Yo soy una apasionada de lo que hago y llevo pues ya más o menos aproximadamente unos 20 años en esto. Entonces, yo también le doy la bienvenida a quien nos acompaña, le doy las gracias por interesarse en el tema y bueno, pues comenzamos. Les platico un poco de mí. Yo soy Mónica Ramírez Cano, tengo 44 años y desde muy pequeña, yo tenía esta como inquietud, sí, yo digo que es una inquietud, este gusanito, ¿no? Que era el saber qué había en la mente de las personas pues, que violentan a la sociedad y dejan heridas totalmente y brutalmente profundas, ¿no? Con sus crímenes. Entonces, recuerdo que yo tenía 13 años aproximadamente. Yo soy de un estado del norte de la República Mexicana. Ahora mismo estoy en la Ciudad de México, pero yo soy originaria de Chihuahua, Chihuahua. Y cuando yo estaba creciendo, por ahí en la década de los 1900, en la década de los 90, por ahí de 1994, empezó un fenómeno atroz como el que tenemos actualmente aquí en el Estado de México, un fenómeno atroz, terrible, que hasta ahorita, hasta este momento, se conoce como el fenómeno de las muertas de Juárez, que estoy segura que algunos de ustedes pues lo conocen. Y yo decía, no puede ser posible que exista gente pues que haga, vamos, porque se encontraban los cuerpos arrojados en descampados y se encontraban los cuerpos pues tirados como si fuesen basura y mutilados con señales de tortura, etcétera. Entonces yo decía, pero ¿qué está pasando? O sea, ¿quién en su sano juicio, quién verdaderamente, o sea, o qué tiene en la cabeza una persona para que necesite hacer todo esto? O sea, si vas a matar a alguien, pues le das un balazo y se acabó, ¿no? Entonces, ahí empezó a surgir mi interés
con este fenómeno. Y, y ahí es donde se gestó, ahí es donde se gestó mi necesidad de entender el porqué de la conducta violenta y de llegar a sus raíces pues, más primigenias. Entonces, poco a poco, bueno, pues cuando estaba en la decisión de qué estudiar, si para poder estar en la mente de los criminales, porque bueno, recuerden ustedes que también había salido en los, pues en el cine esta película del silencio de los corderos, el silencio de los inocentes, The Silence of the Lambs. Y yo decía, es que yo quiero hacer lo que hace ella, pero no quiero ser policía. Policía lo digo no en un tono despectivo, sino yo no quería ser policía porque ellos se dedican a, pues, a la detención, bueno, a la administración y procuración de justicia. Yo quería estar en la mente de los criminales, tratar de entenderlos, de qué es lo que pasa por su cabeza, que de pronto pues terminan cometiendo actos atroces e inexplicables en aquel momento. Todavía la técnica del perfil que tendrá unos 50 años como mucho, eh, pues estaba muy en pañales, ¿no? Entonces, poco a poco, cuando estaba en esta decisión, dije, ya sé, voy a estudiar psicología para que me cuente del comportamiento humano, ¿no? Para yo poder tener todas las bases del comportamiento humano y pasar o dar un brinco de ahí a justamente pues el comportamiento anormal y luego al comportamiento criminal. Y eso fue lo que hice, eso es lo que he hecho. Me fui a estudiar fuera, bueno, estudié aquí en la Ciudad de México, me fui a estudiar fuera y siempre haciendo investigación, siempre haciendo investigación. Yo recuerdo que cuando estudiaba la licenciatura de psicología, eh, cuando yo estaba estudiando la licenciatura, yo quise hacer mis prácticas profesionales aquí en México para que uno pueda obtener su título de licenciado en cualquiera de las profesiones que elija. Tienes que hacer prácticas profesionales y servicio social. Entonces, yo dije, yo voy a hacer mi servicio social y mis prácticas profesionales en reclusión, en reclusorios, ¿no? Entonces, tal cual lo hice. Y ahí es cuando yo me doy cuenta que además de que tenemos muy poca, o había en aquel momento, muy poca bibliografía eh, en términos de comportamiento violento, en términos de crímenes, en toda esta parte de la criminología. Digo, ya veníamos haciendo algunas prácticas maravillosas, pero para las cuales no teníamos nombre, hasta que nuestro gran criminólogo, que yo admiro muchísimo y le tengo un gran respeto y un gran cariño a Luis Rodríguez Manzanera, pues trajo de la mano la criminología como licenciatura. Pero yo decidí que no, que iba a estudiar mejor psicología para posteriormente en un posgrado poder mmm, estudiar toda la parte de la criminología y toda la parte del comportamiento. Entonces, yo me remonto a cuando yo estaba estudiando mi licenciatura y que estaba haciendo mis prácticas profesionales en los centros de reclusión, porque hubo dos casos que me dijeron, vale, Mónica, pues si es lo que tú quieres y tú quieres estudiar a los chicos malos, pues tenemos dos casos importantes. Uno, un adolescente, un adulto joven de 17 años que había una noche matado a su padre, a su madre, a su hermanito más pequeño y bueno, estaba recluido. Aparentemente, lo que había sucedido es que el padre de ellos, él tenía, bueno, él tiene una hermana que no, a ella no la mató porque la hermana andaba en el cine, una cosa así. Entonces, cuando me toca estar enfrente de él, yo decía,
a ver, estos son los instrumentos con los que trabajamos, con los que estamos haciendo una historia clínica, los que somos psicólogos, con los que debemos de obtener información, con los que, eh, vaya, mediante los cuales vamos a poder comprobar pues ciertos trastornos, si tiene trastornos de personalidad, etcétera, ¿no? Pero yo no podía hablar con él, no podía hablar con él porque estaba demasiado medicado. Y lo mismo me pasó con otra persona, justamente porque fueron al mismo tiempo ambos. Esta persona, un chico de 33 años, que había matado a su madre de 80 puñaladas y la había tenido en el garaje, guardado el cuerpo ahí hasta que pues, los vecinos empezaron a quejar, ¿no? Y lo más triste del caso era que él había apuñalado a su madre enfrente de su hijita de 4 años. Lo que había pasado con él es que él traía ya una historia de victimización por parte de su madre, una madre muy, eh, pues muy dura con él, una madre que lo humillaba mucho, que lo trataba muy mal, eh, lo hacía menos, ¿no? Entonces, él se casa, tiene una bebé, pero resulta que la esposa repite él el mismo patrón con su esposa, de tal manera que, pues, se dejan, ¿no? Se separan, se divorcian y él se va a vivir a la casa materna nuevamente. Entonces, cuando me toca estar también frente a él, y digo, pues es que no, o sea, ni siquiera le puedo preguntar qué fue lo que hiciste porque está demasiado medicado. Entonces, esto me llevó a mí a poder comprender que había muy poca bibliografía en la materia, no teníamos ejemplos de lo que se había hecho y de cómo se había tratado a personas que habían matado a sus padres, no teníamos tampoco información sobre una violencia que en ese momento nos parecía pues muy joven, ¿no? O sea, porque pues, pensábamos que la gente que cometía delitos pues eran personas adultas ya, ¿no? Y no fue así. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta y digo, aquí falta algo y lo que falta es un instrumento, ¿sí? Un instrumento que nos permita adentrarnos de manera tal, adentrarnos en la vida de las personas privadas de su libertad, sean presuntos responsables o ya hayan sido sentenciados, que nos permita que nos lleven de la mano, ¿no? A través de toda su vida y podamos entender qué fue lo que los llevó a cometer un acto de esa naturaleza. Entonces, en ese momento, pues todavía muy, a lo mejor muy pobremente, ¿no? Porque yo pues era una persona muy inexperta y era una persona todavía muy pequeña. Digo, lo comparo con pues todo el bagaje que tengo ahorita de información. Pero bueno, me puse a empezar a crear un instrumento para poder utilizar pues en las entrevistas con las personas privadas de la libertad, eh, y poder entender durante toda su vida cuáles fueron las decisiones, cuáles fueron esas situaciones traumáticas por las que ellos atravesaron para poder como sacarlos, ¿no? Como si estos llamados focos rojos y que nos sirvieran para prevención, porque hemos sido testigos, muchos de nosotros, que la delincuencia se da cada vez en personas más, vamos, cada vez más jóvenes las personas, ¿no? Entonces, eso también es alarmante. Y bueno, digo, hay que contextualizarlo y hay que hacer toda una serie de análisis importantes, ¿no? También, pero bueno, de manera como muy doméstica, pues esto era lo que había sucedido. Entonces yo dije, bueno, vamos a, eh, vamos a crear un instrumento. Entonces, poco a poco, porque yo terminé mi carrera de psicología
haciendo mis prácticas y se fue como moldeando ese instrumento, se fue moldeando, fue tomando forma. Es un instrumento que es parte de mi metodología para realizar perfiles criminológicos, que se llama método inductivo de investigación aplicada. Para hacer perfiles criminológicos hay dos opciones. Uno, el método inductivo, y el segundo, el método deductivo. El método deductivo se utiliza cuando todavía no tienes a un sospechoso de los crímenes que, vamos, encuentras puras escenas de crímenes, pero no hay un sospechoso todavía, no sabes a quién buscar. Entonces es de esa manera que el perfil criminológico como una técnica, porque nunca se ha pensado hacer ciencia de esto, es, es, algunos le llaman arte, algunos le llaman simplemente una técnica, bueno, esta técnica sufrió un resquebrajamiento muy considerable, muy significativo, eh, cuando los académicos se interesaron por ella, por la calidad científica que tenía, por la validez, la confiabilidad, etcétera. Y los policías salían, porque los que empezaron con estas, curiosamente, estas investigaciones a las que yo todavía no tenía acceso, todavía no, ni siquiera las había leído, empezaron en el FBI en Estados Unidos, empezaron a hacer investigación con personas privadas de la libertad. Ese es un perfil inductivo para describir, como dice Brent Turvey, un perfil criminológico es simplemente la descripción de las características de una persona que ha cometido un delito. Y pueden ser características físicas, sociodemográficas, de rasgos de personalidad, etcétera, ¿no? Entonces, es de esa manera como este instrumento va tomando forma. En el FBI lo utilizaban justamente para que la información que venía de las personas o que surgía de las personas que estaban privadas de la libertad, la pudieran utilizar en casos no resueltos, ¿no? Como el modus operandi, la firma, el cómo se comportan, cómo cometen sus delitos, etcétera, ¿no? Entonces, lo mismo me pasó a mí, y yo dije, es que, claro, lo que tenemos que hacer es investigación con las personas que están privadas de la libertad por ciertos delitos para poder, pues, extraer una serie de características en distintos ámbitos de competencia que nos puedan servir para prevenir o para también saber cómo se comportan, por ejemplo, aquí en México, las bandas de secuestradores, los cárteles que tenemos aquí, toda la violencia que está viviendo México actualmente con la narcocultura. Entonces, se fue creando casi de manera automática no sé, o sea, esa manera de empezar a poder conocer a los criminales desde la infancia, ¿no? Entonces, este instrumento que yo diseñé es un instrumento que va desde la etapa infantil, adolescente, adulta, en varios ámbitos. Se analiza a la persona desde varios ámbitos, desde el ámbito médico, tanto mental como físico, en el ámbito educativo, cómo le ha ido en la escuela, ¿no? En el ámbito laboral, en el ámbito de las relaciones familiares, en el ámbito de las relaciones sociales, ¿no? En el ámbito de sus relaciones amorosas, en algunas creencias, también en su autopercepción. Entonces, ha sido maravilloso para mí el poder utilizar este instrumento y de alguna manera irle dando, ¿no? Irle dando forma por sí mismo a través de las entrevistas que yo realizo, bueno, a través de los perfiles criminológicos que yo realizo a mis entrevistados.
Yo me fui a estudiar fuera, tuve oportunidad de continuar desarrollando este instrumento, este protocolo de información. Y fue maravilloso porque al día de hoy yo creo que es un protocolo de información son como 400 preguntas, pero cuando estás con la persona privada de la libertad, con el entrevistado o con la entrevistada, es una entrevista semiguiada, ¿no? Es una entrevista semiguiada en la que te puedes ir para este tema, te puedes ir para este otro tema, y siempre la pregunta con la que yo inicio mis perfiles criminológicos es cómo te sientes en este momento. Y con eso termina uno tumbándole todas las defensas a las personas privadas de la libertad. Yo realizo mis perfiles criminológicos a personas privadas de la libertad. Entonces, estando aquí en México, cuando yo regreso, yo he tratado de especializarme muy claramente en violencia serial. La violencia serial es toda aquella que se comete, eh, ya sean actos o eventos, 3 o más veces con periodos de enfriamiento entre cada evento. ¿Por qué digo 3 o más veces? Porque el primero lo llevan a cabo por experimentar, ¿no? Puede ser que lo haya hecho por experimentar y conocer sus límites. En el segundo, por refinar todo eso que les faltó y que traen en su fantasía, ¿no? Esto hago un paréntesis aquí porque también yo trabajo únicamente con personas que eligen cometer un crimen, no con personas que no conocen las consecuencias de sus actos y con personas que no diferencian lo correcto de lo incorrecto, ¿no? O sea, yo trabajo con personas que saben perfectamente lo que están haciendo y que lo que hicieron está bastante mal. Entonces, eso ha facilitado mucho el trabajo. Y a las personas privadas de la libertad les gusta el que alguien llegue y se preocupe y le preguntes y demás. Entonces, mi metodología para realizar perfiles criminológicos, que se llama MIA, insisto, método inductivo de investigación aplicada, eh, ya se lleva a cabo entre 10, 12, 15 sesiones de entre 3 y 6 horas cada una, porque cada sesión es tan importante que además te dicen, te dicen tantas cosas conforme va pasando, ¿no? El tiempo que tú compartes con ellos y que ellos comparten contigo. Y en mi caso siempre ha sido a ver, no perdamos nuestro tiempo. Yo no quiero hacerte perder tu tiempo ni que me hagas perder el mío con mentiras. O sea, yo quiero que hablemos bien y a profundidad. Vamos a profundizar en esto. Me puedes preguntar lo que quieras. Yo no tengo ningún problema en respondértelo. Y lo que ves es lo que hay. Entonces, adelante. Y eso ayuda mucho, son estrategias de entrevista, ¿no? Más que otra cosa. Y a mí la psicología y todas las herramientas que yo traigo de la psicología me han ayudado muchísimo. Como por ejemplo también el hecho de tener a una persona una primera vez y poder identificar, pues, si padece algún trastorno de personalidad o algún trastorno de cualquier tipo, ¿no? Insisto, no trabajo con trastornos mentales graves como todo el espectro de la esquizofrenia y todos estos. Entonces, ha sido un método además muy noble porque efectivamente yo profundizo con ellos en su vida y hay cosas que ellos se quedan o sea, de una sesión para otra, que se quedan con la cosita, ¿no? O sea, como, oiga, ayer me hizo acordarme de cuando yo estaba chiquito y que pasó esto, y fíjese que le voy a decir una cosa, me pasó esto y sentí esto, y entonces por eso es tan importante llevar una continuidad. Y otra cosa que yo no hago mientras estoy entrevistando a alguien es cortar las sesiones hasta que ya lo veo o la veo cansada
al entrevistado y vamos, ¿por qué no hago eso? Porque verdaderamente las personas que están acusadas por algún delito se abren a ti y te empiezan a contar sus cosas, lo que fantasean, eh, todo este tipo de detalles, perdonen ustedes. Y es maravilloso porque tú les das un acompañamiento en todo el recorrido que ellos dan. Entonces es literal estar en la mente del criminal. Yo he vivido 20 años dentro de la mente de los criminales. He tenido la fortuna de poderme ir a hacer investigación a otros lados. Eh, Llegué aquí a la Ciudad de México en el 2012 más o menos, y es cuando yo empiezo a trabajar con las personas privadas de la libertad en centros de reclusión de aquí de la República Mexicana. Entonces, ¿qué pasa? Empiezo a trabajar con personas de que están acusados por un delito de violencia serial. La violencia serial son pedófilos, caníbales, asesinos en serie. No es lo mismo matar una vez que matar 10 veces. Violadores seriales. Hay algunos robos con tinte serial también muy importante. Y vamos, que es importante identificarlos, ¿no? Y los acosadores, hay gente que también manda correspondencia dañina para otros o que pone en peligro la vida de otros. Eh, Eso es básicamente la violencia serial. Los incendiarios, hay una confusión luego que es muy común para la gente que no es criminólogo y que no es psicólogo, que se confunde la piromanía con un incendiario. Un incendiario es una persona que provoca un incendio. Un pirómano, la piromanía es un trastorno, ¿sí? Es un trastorno psicológico en el que hay una fascinación brutal, maravillosa por el fuego en todas sus formas. Pero es el fuego lo que fascina al pirómano. En el caso del incendiario, el incendiario utiliza el fuego como un medio para lograr un fin. Lo que al incendiario le provoca o le provoca este placer y por lo que provocan incendios es por el terror que se genera en la gente, ¿sí? El terror que se genera en la gente con el incendio. Eso es de lo que ellos obtienen el placer, no mediante el fuego. Entonces, lo obtienen a través del terror, de la destrucción tan brutal que luego pues se genera con estos incendios, ¿no? Entonces, pues es imprescindible poder conocer esa diferencia, porque no son lo mismo. Pirómano no es un sinónimo de un incendiario. Entonces, yo empecé a especializarme, como les comentaba, en violencia serial y cuando regreso a México empiezo a hacer investigación con personas privadas de la libertad que pues estaban por un delito serial, aunque aquí en México todavía el término serial pues no era muy conocido. Cuando yo llego con los directores de los reclusorios, de los centros de reclusión de aquí en la Ciudad de México, y me dicen, eh, pero ¿qué es lo que vas a investigar, Mónica? Y yo, personas, como ya les comenté, con delitos, violencia serial. Yo vengo a hacer investigación en violencia serial. ¿Pero qué es eso? O sea, ¿qué es eso? Pues son personas que cometen tres o más, pues delitos, ¿no? Son crímenes. Y, oye, me decía uno, yo tengo uno que allá en el sur de la República Mexicana, tengo uno que ha matado como a 5 mujeres y ha terminado comiéndoselas. Eso entra dentro de tu perspectiva de la violencia serial y yo, pero desde luego que sí, por supuesto que sí. Entonces a mí me tocó hacer un trabajo, bueno, desde identificar, porque también hay otra cosa.
pueden los agresores seriales, insisto, sean violadores, pedófilos, asesinos, etcétera, luego suelen atraparlos a los que no son muy organizados o a los que no planean muy bien sus crímenes en el primer delito. Pero eso no quiere decir que no sean seriales. Entonces a mí me tocó echarme un clavado a analizar expedientes, a analizar, pues sí, esta persona mató a 20 personas, pero fue en un asalto de banco, no tiene nada que ver, o sea, con un delito serial. Los delitos seriales son aquellos que buscan la satisfacción de necesidades emocionales, psicológicas y como estimulación y gratificación sexual. Recuerdo lo que decía un asesino en serie ruso, que decía, es que yo matando, él mató como a 58 personas, 56 personas, perdón, a Andrei Romanovich Chikatilo, seguramente a quienes les interesa este tema lo conocen, y él decía, es que a mí me da paz de mente el matar a la gente, encuentro paz de mente que no encuentro o no logro eh, conseguir de otra manera, ¿no? Entonces, es bien importante porque, por ejemplo, ahorita aquí en México nosotros tenemos una narcocultura pues muy arraigada, ¿no? Y muy arraigada pues por la leyenda y el mito al final del día que fue el Chapo, ¿no? Que bueno, pues no es mito en realidad, pero es que se ha convertido en como si fuera una leyenda. Y está la narcocultura y a los jóvenes que les gusta ganar dinero fácil, se meten digo, hay que hacer todo un análisis del contexto porque también las condiciones del Estado pues no son óptimas para que los adolescentes y jóvenes pues accedan o se metan al crimen organizado, ¿no? No hay oportunidades, hay municipios en los que no tenemos policía, está gobernado por el crimen organizado. Entonces, desde esa perspectiva, bueno, sí habría que hacer todo un análisis, ¿no? O sea, no quiero ser yo muy irresponsable al lanzar nada más un comentario así, pero tenemos muchos jóvenes y muchos adultos jóvenes, adolescentes y jóvenes que se meten a las filas del narcotráfico porque pues deja dinero fácil. Y ya cuando están ahí dentro es cuando se dan cuenta que la cosa no era tan fácil y que cualquier detalle que se te salga de las manos implica tu muerte. Entonces, eh, todo esto, ¿no? Todo esto me ha llevado a mí, me llevó a mí a conocer al que era el coordinador nacional antisecuestro aquí en el país. Queríamos hacer un perfil a nivel nacional de las personas acusadas por el delito de secuestro, tanto mujeres como hombres. Y le gustó mucho mi trabajo y me dijo, oye, Mónica, quiero que te quedes aquí porque quiero que hagas investigación, que sigas haciendo investigación en las causas de la criminalidad, en las causas de la violencia. Entonces, de pronto a él lo mueven de puesto y se va como comisionado nacional de seguridad. Es el maestro Renato Sales Heredia, que es uno de mis mentores, es una gran persona que admiro también y quiero mucho. Y me dice, Mónica, ¿cómo ves? ¿Te vienes para acá? Porque ahora que estoy aquí voy a tener a mi cargo, los penales federales. Los penales federales, aquí en México se dividen los penales, los centros de reclusión, en penales federales y penales estatales o locales. Pero los penales federales son de máxima seguridad y son delitos generalmente de delincuencia organizada en todas sus modalidades, en narcotráfico, en tráfico humano, en tráfico de armas, etcétera, ¿no? Entonces, yo dije, claro, claro, sería maravilloso para mí poder continuar, ¿no? Con pues esta investigación que yo he venido haciendo desde hace tantos años. Y en el sexenio pasado del expresidente Enrique Peña Nieto, parte de la estrategia de seguridad nacional era
identificar a los que así se llamó objetivos prioritarios del gobierno federal, que eran las cabezas de grandes cárteles aquí en México, como el cártel de Sinaloa, como lo fue el Chapo, de grandes cárteles de aquí del país, y de alguna manera lograr su detención para que pues se desarticulara ese cártel, ¿no? Luego no sabe uno qué es mejor o qué es peor, si detener a la cabeza, porque luego surgen muchos subgrupos delincuenciales, pero bueno, creo que si nos toca hacer una evaluación en qué precio queremos pagar, si queremos pagar el precio pues de que se vuelvan subgrupos, es más fácil deshacerlos así, a tener uno inmenso como lo era el cártel de Sinaloa y como lo es y como lo sigue siendo. Entonces, cuando estábamos ahí, cuando estábamos en la Comisión Nacional de Seguridad, me dice el comisionado, oye, ¿sabes qué? Me interesaría que empezaras a hacer el perfil criminológico de los objetivos prioritarios del gobierno federal. Y yo, por supuesto, o sea, es trabajo, es trabajo, es un reto. Cada perfil para mí es un reto maravilloso. Entonces, pues me ha tocado estar con distintas personalidades, distintos líderes de cárteles distintos aquí en nuestro país, de nuestro país. Y bueno, finalmente me piden cuando el Chapo se escapa y cuando yo continuaba mi labor mediante esta metodología que yo les venía contando y todas estas sesiones y pues de la mano con ellos desde su infancia. Eh, Me dicen, Mónica, me hablan al Chapo lo detienen, lo reaprenden después de su fuga, eh, fue un viernes. Y el sábado me estaban hablando a mí para decirme si quería trabajar haciendo el perfil criminológico del Chapo. ¿De qué sirven los perfiles criminológicos? ¿Para qué sirven los perfiles criminológicos? Sirven para dos cosas fundamentales. La primera es, como les comentaba hace unos momentos, esta parte de identificar a lo largo del desarrollo de la vida de los delincuentes, de los criminales, situaciones o eventos que fueron traumáticos para ellos y que de alguna manera se mezclaron para que pues terminaran decidiendo convertirse en delincuentes, ¿no? Y el hecho de identificar esos factores nos sirve mucho en prevención, nos sirve mucho para prevenir qué está haciendo el Estado o cómo está el Estado también de alguna manera propiciando, ¿no? El que se cometan estos crímenes, qué estamos haciendo nosotros como sociedad, porque es importante que tengamos la claridad de que somos corresponsables de los delincuentes que tenemos, ¿no?, en la cárcel. No somos responsables de las decisiones que ellos han tomado, pero como sociedad somos corresponsables desde ciertos aspectos. Y bueno, al final, esta parte de decir, bueno, ok, volviendo a los dos pilares fundamentales de lo que se obtiene de mis perfiles criminológicos, bueno, es esta parte de prevención, pero también está esta otra parte que sirve a las autoridades de Procuración y Administración de Justicia para poder, pues, saber ante quién están, ¿no? O sea, a ver, queremos saber del Chapo o del licenciado Damaso López, que fue el segundo al mando del cártel de Sinaloa cuando detuvieron al Chapo, a Joaquín Guzmán Loera, que también trabajé con él. He trabajado también con líderes de cárteles bueno, no menciono por cuestiones de seguridad, pero pues la información obtenida ha sido una información que se ha podido utilizar de una manera maravillosa. Entonces, se generan estrategias de seguridad nacional. ¿Por qué digo estrategias de seguridad nacional? Porque para empezar hay que averiguar si
va a venir su grupo, su cártel, por ejemplo, en el caso del Chapo, pongo el ejemplo del Chapo. Si iba a venir personal del cártel de Sinaloa al altiplano, que fue el penal donde fue del que se escapó y fue en el que decidimos ponerlo nuevamente, se reforzó todo lo que tiene que ver con seguridad. Eh, entonces, el hecho de decir, bueno, vamos a poder de alguna manera saber si van a llegar los del cártel de Sinaloa a rescatarlo, si él se va a querer suicidar, si nos lo va a querer matar a alguien de aquí, o sea, o si es verdaderamente un riesgo, dónde, en qué penal lo podemos poner, porque ustedes saben que aquí en México, pues con este problema que tenemos de narcotráfico tan terrible, eh, es como por zonas geográficas, vamos, hay cárteles que dominan esa zona. Entonces, no podemos ir a meter a un Chapo nada más a un penal que está al noreste de la República Mexicana porque no, porque tenemos que averiguar qué grupos delincuenciales hay ahí. Y es tan sencillo, o sea, o parece tan sencillo, porque claro, al Chapo va a querer ir su familia a visitarlo a la cárcel. Entonces, pues va a tener que haber una negociación ahí de capos, ¿no? Y demás. Entonces, bueno, es todo un tema. Entonces, esos son los dos pilares fundamentales para los que sirve mi perfil criminológico. Entonces, me pide a mí el Comisionado Nacional de Seguridad que trabaje con el Chapo. Y me dice, por favor, nada más ten en cuenta que, pues, van a cambiar muchas cosas en tu vida, cuestiones de seguridad, seguridad personal, mucho trabajo, fue mucho estrés trabajar con él. Yo estuve trabajando prácticamente como un año con él, un poco menos. Y bueno, era en función de todo lo que íbamos obteniendo en el perfil, que nosotros teníamos una guía para poder saber cómo comportarnos con él y ante él, ¿no? Entonces, esta parte de los perfiles, como ya les comento yo, es muy reciente, es muy nueva. Y también quiero acotar que los perfiles no ponen criminales tras las rejas. No, no son, las personas que hacemos perfiles criminológicos no somos adivinadores ni en un chasquido de dedos decimos, ah, sí, tienes que buscar a una persona mayor con un trabajo de tal y cual cosa. No, no, no. Hay que hacer todo un trabajo importantísimo de investigación con el criminal o con la mujer criminal para poder finalmente decir, aquí está, señores, esto es lo que podemos esperarnos, esto es lo que tenemos que hacer, porque bueno, están las recomendaciones criminológicas y está todas las recomendaciones criminológicas y está toda la parte de recomendaciones que tenemos que hacer in situ, ¿no? Por el riesgo que puede representar la persona al estar privada de la libertad en ese penal. Y también responde a por qué en ese centro de reclusión y no en otro, por qué de esta manera y por qué no, porque cuando se reaprendió al Chapo, finalmente pues se construyó literalmente una fuerza de trabajo única y exclusivamente eh, para trabajar con él, para estar con él al pendiente y bueno, y que no, pues obviamente que no se fugara de nuevo, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen los perfiles criminológicos. Y para yo que soy una apasionada de mi tema, una apasionada de mí, para mí no es trabajo, o sea, no es un trabajo, ahorita les comentaba, hablando de trabajo, lo recordé, a mí me preguntan mucho que si los sicarios son asesinos en serie. No, los sicarios no son asesinos en serie, porque los sicarios están trabajando. Cuando andan matando gente, están trabajando. Un asesino en serie no trabaja. Un asesino en serie lo hace, insisto, para satisfacer necesidades de orden psicológico, emocional,
de estimulación y de gratificación sexual. Entonces, es fascinante, es un tema fascinante, no solo la perfilación criminológica, sino el poder estar en la mente de los criminales y el poder decir, claro, es que esto fue lo que pasó, porque durante mi proceso de perfilamiento se identifican los focos rojos que se mezclaron, ¿no? Los factores que se mezclaron y el cómo se mezclaron para que la persona terminara delinquiendo. Entonces nos vamos a las raíces primigenias de la violencia en específico en este caso. Entonces, bueno, pues yo era lo que quería compartirles. Mi trabajo, ese ha sido mi trabajo desde que salí de mi licenciatura en psicología. Siempre yo supe que quería ser criminóloga, entonces entré a psicología para ser criminóloga. Y es fascinante, es un mundo fascinante porque puedes ayudar a mucha gente, puedes ayudar, puedes prevenir, puedes intervenir, inclusive esta identificación de focos rojos también sirve como para que identifiques dónde puedes intervenir, ¿no? Entonces, pues es maravilloso. Yo qué les puedo decir, ahorita me retiré del campo. Es que, bueno, si pueden ver, yo perfilo en las paredes de aquí de mi departamento, porque es información tan delicada y tan confidencial que no la puedo tener en otro lado. Entonces, definitivamente yo sabía que esto iba a ser para mí y me decidí y tomé la decisión de ser criminóloga. Y, señores, es que la criminología no es una profesión ni es un trabajo, es un estilo de vida, es un estilo de vida. Y hay que saber recibir pues las consecuencias, ¿no? De tomar una decisión como es el ser criminóloga. Yo decidí, por ejemplo, yo soy soltera, no tengo hijos humanos. No, imagínense ustedes con todo lo que sé, de todo lo que he estudiado, me parecería como un poco irresponsable, que no les podría dar la calidad de vida que ellos necesitan. Y yo estoy dedicada completamente a mis perfiles criminológicos, a mi investigación en la mente de los criminales. Ahí vive Mónica Ramírez Cano, en la mente de los criminales. Y ahorita estoy retirada. Ahorita me retiré del campo, me retiré de los centros de reclusión para poder escribir mi libro, mi primer libro. Hay muchas cosas que evidentemente todavía no pueden ser publicadas porque hay un acuerdo de confidencialidad y un secreto de profesión que yo tengo que respetar. Entonces no es como que, ay, sí, yo voy a poner ahí lo que me dijo el Chapo, ¿no? No, es imposible, no se puede. Pero sí puedo poner impresiones diagnósticas, opiniones personales, a título personal, pues, y de esa manera yo creo que se puede hacer mucho todavía por este país. Todavía podemos cambiar al mundo con nuestro granito de arena, como criminólogos. Bueno, yo hablo por mí porque pues soy criminóloga, ¿no? Entonces yo los invito a que se interesen y que pues que se metan al tema. Y agradezco a la gente que ha estado aquí escuchándome platicarles mi experiencia. Con esto termino. Excelente, licenciada. Bueno, wow, todos estamos como asombrados, ¿verdad? De escuchar la experiencia profesional que nos está contando el día de hoy. De verdad que nos inspira a todos nosotros como criminólogos a seguir adelante, ¿verdad? A aprender de las experiencias de otros profesionales, que es muy importante escuchar todo lo que nos ha contado el día de hoy. Bueno, de momento no tenemos preguntas, pero sí tal vez me gustaría conocer algunas herramientas básicas que nos quieras compartir, que has utilizado para poder realizar un perfil, qué sé yo, fotografías, tal vez más allá de la fotografía, que entiendo de que ahora se utiliza mucho la infografía forense, que son fotografías tridimensionales. Tal vez no sé si nos quieras compartir un poco de algunas herramientas que
que tal vez podamos nosotros en algún momento utilizarlas? Pues mira, es algo tan sencillo como lo que yo utilizo la entrevista es la parte fundamental del perfil criminológico y es una entrevista que tiene tintes como la historia clínica que realizamos los psicólogos, Ujú. porque pues es hablar de toda la vida de la persona, ¿no? Eso por una parte. Luego hay pruebas psicológicas que también yo introduzco para la realización de los perfiles. Al Chapo, por ejemplo, le puse el test de apercepción temática, el TAT. Eh, También utilizo los expedientes, los reviso. Ujú. Si puedo hablar con familiares, con gente cercana a él. Bueno, a mí me tocó trabajar también con Damaso López, que es el que se quedó cuando al Chapo lo detuvieron. Pongo como ejemplo al Chapo, ¿no? Entonces, eh, pues fue maravilloso porque pues tenía información que podía contraponer, ¿no? Y eso es estupendo. Si puedes también acercarte a las víctimas desde la parte criminológica para poder formar pues, un perfil más robusto, también es estupendo. Entonces, bueno, yo soy una apasionada, insisto, de mi tema, de mis entrevistas. Soy muy respetuosa, por eso digo, yo debo de respetar un acuerdo de confidencialidad y una secrecía de profesión. Luego por eso no puedo contar muchas cosas, Claro. pero trabajar con personas, esta parte de decir, me ha tocado trabajar con personalidades de alto impacto, ¿no? Criminal. Me ha servido mucho, me ha servido muchísimo en mi desarrollo profesional. ¿Por qué? Porque a la hora que tienes a una persona, no tanto por quién es, porque no deja de ser tu profesión, lo que haces, ¿no? Y pues qué maravilla que además te paguen por hacer lo que te gusta hacer. Pero por eso digo yo que es un estilo de vida el ser criminólogo. Y ser criminólogo tiene muchas trincheras. Bueno, yo elegí esta, ¿no? Entonces, es esta parte de decir, yo, no obstante que estudié criminología, me fui a la parte más compleja de la misma, ¿no? Y estar haciendo estos perfiles, es importantísimo también el poder llevar una grabadora cuando vas hay centros de Hacerlas. reclusión que no lo permiten, exacto, hacer las entrevistas, eso es basiquísimo para que después se pueda vaciar la información que se obtuvo durante la entrevista y a la hora que uno está haciendo el perfil criminológico, pues poder ubicarlo, ¿no? Poder ahí acomodarlo. Licenciada, tenemos unas preguntas como que la gente se animó, qué importante, A ¿verdad? ver, Porque todo el mundo está como muy emocionado de escucharla y muchas gracias. una de ellas es, nos consulta que si ha encontrado focos rojos comunes entre los perfiles más sobresalientes que has hecho. Claro, sí, totalmente. Esa es una de las tareas primordiales de la realización de los perfiles criminológicos, el poder identificar factores, ¿no? Que a lo largo de la vida, del desarrollo de la vida de un criminal, se han venido presentando para poder trabajar en prevención. Claro que sí, y también, por ejemplo, con los secuestradores, pues trabajamos en el perfil criminológico mucho las maneras de operar, o sea, trabajamos su vida, su infancia, su adolescencia, su juventud, pero también su delito y cómo lo ha llevado a cabo y demás. Entonces, por supuesto que se sacan se extraen esas características similares y después podemos tener, bueno, pues un bagaje bibliográfico pues de primera mano, ¿no? Porque pues son los criminales quienes te lo dicen. Entonces, de primera mano sobre cómo operan, por qué lo hacen de tal manera, por qué ese delito, etcétera. Sí, claro que sí. Otra pregunta es, ¿cuál ha sido el perfil que más le ha gustado o más le ha llamado la atención? El perfil que más me ha gustado, más me ha llamado la atención,
Eh, fue un violador serial que lo trabajé en Portugal cuando yo estuve fuera estudiando. Lo trabajé en Portugal, era muy característico de él, porque allá sí existe la liberación anticipada, el beneficio de preliberación anticipada. Entonces él, cuando le daban la preliberación anticipada, antes de cumplir su condena, cometía nuevamente violaciones. Entonces, cuando cometía violaciones, pues claro, él me decía, es que yo he vivido institucionalizado toda mi vida, yo no quiero salir de la cárcel. Pues, pero para llegar a eso, o sea, él se convirtió en un asesino serial, digo, en un violador serial finalmente, ¿no? Pero pues hay que analizar muchos aspectos para poder llegar a una conclusión tan sencilla como esta que acabo yo de comentar, ¿no? Que él pues había vivido institucionalizado toda su vida y en realidad eso era lo que le tenía miedo, a Claro. la libertad. Otra pregunta que nos hace un colega, dice que el instrumento que usted creó, que si en algún momento lo podríamos recibir. Sí, claro, este instrumento ahorita está en proceso de registro porque, como saben, la pandemia, bueno, vino y pues cerró por completo todo, apenas se está reabriendo y toda vez que salga ya registrado y todo y con muchísimo gusto, yo se los hago llegar para que lo puedan analizar y lo puedan ver y lo puedan utilizar. Excelente, Claro que muchas sí. gracias. Igual vamos a estar muy ansiosos de poder ver algún momento obtener el libro por el cual estás trabajando en este momento Claro, por sobre supuesto, este ese tema. tiene que salir ya, o sea, ya, ya está en la puerta, ya tiene que, ya no puedo, llega un momento en que tienes que parar, ¿no? Porque hay tantas cosas que quieres decir. Entonces yo creo que va a ser una serie de libros y por supuesto que sí, también yo les avisaré. Excelente. Bueno, de parte del Colegio Profesional en Criminología, agradecemos profundamente a la licenciada Mónica Ramírez Cano el que haya compartido con nosotros sus conocimientos y experiencia acerca de este tema de interés de nuestros profesionales y del público en general. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión. Asimismo, extender una invitación a seguirnos en las diferentes redes sociales que dispone el colegio, como Facebook, Instagram, Twitter y nuestro canal de YouTube, que ahí es donde van a encontrar todas las actividades de capacitación que ha impartido el colegio y además de esta va a quedar ahí grabada. Les instamos en estar atentos para las próximas actividades del colegio y nuevamente agradecemos su participación, licenciada, y esperemos Muchas tenerla pronto. gracias. Muchas gracias Claro a que usted. sí. Gracias, gracias y gracias a todos los que estuvieron escuchando la plática. Que tengan muy bonita tarde. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego.